yo no sabía que yo vivía con pánico. Yo pensaba que yo vivía con rabia. Porque alguien hacía cualquier huevona y yo dije, este hijo de puta nos va a quebrar. Y me da una ira con ese hijo de puta y lo quería matar porque me iba a quebrar. O sea, cualquier cosa que iba pasando era nos vamos a quebrar, nos vamos a quebrar, nos vamos a quebrar. Y obviamente eso era puro pánico, pero yo no tenía ni el lenguaje, ni las herramientas. O sea, yo no entendía nada. ¿Sí? Y me acuerdo una vez que tuve como un ejercicio de relajación. Me acuerdo que estaba en Sao Paulo y yo tengo una terapeuta que es un hit y me hizo un ejercicio de relajación. Y fue la primera vez que yo recuerdo haber estado relajado. Y me acuerdo que me puse muy triste y me puse a llorar porque yo dije, marica, es como que yo entendí que yo vivía sufriendo. Y yo pensé que yo vivía ya. No sabía que yo sufría todo el día. No era sino sufrir. Y hasta que estuve como off, dije, marica, qué gonorrea esto. Hola, soy Nicolas Demey, tu anfitrión y especialista en coaching para emprendedores y líderes de alto impacto. Innovadores sin filtro es un espacio donde compartimos historias auténticas e inspiradoras. Aquí los líderes más disruptivos que están transformando América Latina nos cuentan todo, sin ningún filtro. Juntos nos adentramos tras bastidores para descubrir lo que rara vez se cuenta. Desde los desafíos y fracasos hasta los momentos clave que marcaron la diferencia en cada una de sus historias para inspirar a todos los que queremos crear un mejor futuro. Porque detrás de cada historia de éxito hay experiencias únicas llenas de aprendizajes. En este episodio tengo el honor de contar con la presencia inspiradora de Andrés Bilbao, un emprendedor visionario conocido por su papel en la creación de Rappi y su profundo impacto en la región. Si no conoces Rappi, es una empresa multinacional nacida en Colombia en 2015, que fue definida como la super app latinoamericana y una de las empresas con un mayor crecimiento en la región. Andrés y sus cofundadores fueron incluidos en la lista Bloomberg 50 de 2019, reconociéndolos como emprendedores y líderes que han cambiado el panorama mundial de los negocios de manera medible en el último año. En 2024, la revista Time reconoció a Rappi como una de las 100 empresas más influyentes del mundo, resaltando el hecho de que se ha convertido en un verbo en la región. En este episodio tocamos temas profundos, desde la infancia de Andrés en Cali, su carrera académica en ingeniería mecánica, hasta su transición a la tecnología y el emprendimiento. Andrés nos revela aspectos menos conocidos de su vida, como las creencias limitantes y traumas que ha enfrentado, su estrés constante durante su tiempo en Rappi y cómo ha trabajado para encontrar una claridad mental. Exploraremos su evolución desde su enfoque en el dinero hasta su entendimiento del verdadero éxito como una combinación de satisfacción personal, emocional y espiritual. No se pueden perder esta conversación genuina y sin filtros con Andrés Bilbao, mientras nos adentramos en los retos, aprendizajes y motivaciones que lo han llevado a ser uno de los emprendedores más influyentes de Latinoamérica. Hola Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Todo muy bien, emocionado, un poco presionado también. Me siento así de tenerte hoy en Innovadores Sin Filtro. Muchísimas gracias por hacerme el favor de venir a hablar conmigo y de compartir su historia con nosotros. Gracias y bienvenido, Andrés. No, gracias a vos. Yo feliz de estar acá. Y voy a decir un poco la verdad. ¿Por qué me siento presionado? Porque he entrevistado muchos emprendedores, muchos inversionistas de impacto en este podcast, mucha gente que realmente están trayendo cambios muy importantes en la región. Pero voy a ser muy franco, yo creo que tú eres quizás el primer emprendedor que ha alcanzado este tamaño de impacto, este alcance en la región. Y pues por eso me siento presionado, la verdad, aunque somos todos iguales, todos somos seres humanos, pero yo me siento así presionado. Y un poco que te digo esto, a ti, ¿cómo reaccionas cuando yo te digo y te comparto esto, que me siento presionado para tenerte en el podcast? Pues agradecido, pero no, pues como que no registra mucho porque hace, ponele 10 años, yo no había contribuido al impacto que han tenido algunas de las cosas en las que he estado involucrado, pero al final uno sigue siendo uno. Me acuerdo hace un par de años, no, como 3, 4 años, que yo era muy consciente de que más o menos decía cosas muy parecidas,
más o menos pensaba muchas cosas muy parecidas que 5 años antes, sino que ahorita me creían y antes no, básicamente. Entonces no, la verdad no me registraba mucho. No, not really. Ujú. ¿Sí me entendés? Sí, No me registra mucho. sí, y gracias por decir esto. Entonces, como tú sabes, la idea del podcast es realmente abrirte sin filtro, o sea, compartir quizás cosas que nunca has compartido antes para realmente ayudarnos a todos los que estamos aquí para innovar, a aprender de ti, ¿no? Y quizás si estamos viviendo un reto importante, decirnos, pues mira, a él también le pasó. A él también le pasó, lo superó y mira dónde está ahora. Entonces, si quieres, Andrés, me gustaría entender de dónde vienes tú. O sea, cuál es un poquito tu historia, tu infancia, cuál es tu historia personal. Pues yo soy de Cali, que es una ciudad en el sur, como suroriente de Colombia. Soy gemelo. Mi hermano es fundador de Truora. Es otra startup que va o tech company, pues que va bastante bien. Yo fui nadador de alto rendimiento un buen rato. Y aunque no tuve como mucho éxito, pues sí algunos suramericanos y algunas cosas así. em, sí entrené muy duro, mucho rato. Y ahí cogí mucha disciplina. En mi casa, eso es como clase media alta de Cali, de pronto alta, porque en Cali hay 7 colegios bilingües como fuertes, en total, o sea, eso no es ni mierda, y cada uno graduará 60 personas al año, entonces te imaginarás que son 500 pues, o 400 personas que no, al año, que es como muy poco, por lo menos de esos colegios, pero tuve mucha suerte que en mi casa valoraba mucho la educación y tuve mucha suerte también que en mi casa valoraban mucho también como la disciplina y también cogí mucho de eso en la piscina, ¿no? Y por eso después, cuando trabajaba, me parecía fácil, porque incluso cuando el trabajo es duro, pues no son 8.000 metros con una serie que te van a dar ganas de vomitar, o sea, nunca es tan duro. Sí, y es duro, pero es relativo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo una vez que mi papá, también yo pues que no entendía cómo era eso y cómo las presiones, pues, pero me acuerdo una vez que llega mi papá cansado a la casa y dije, estoy cansado. Y Daniel y yo acabamos de hacer 8.000 metros y nos miramos y decimos, este huevo, es que cansado, weón, no sabe lo que pensamos nosotros, pero pues uno no entendía las presiones sí, Ujú. pero entonces eso fue muy bueno porque no le tenía miedo a trabajar. Creo que eso fue muy bueno. Y la crianza fue, mi mamá es como muy católica, entonces eso tiene como todo, no es estricta ni que impone con nosotros y nada de eso, pero tiene toda unos temas que son buenos y otros bien negativos, como esa culpa que está tal, el catolicismo es una mierda, eso te da mucho de eso creciendo. Y en mi casa eran como muy ingeniero, pues mis papás, los dos son químicos farmacéuticos y digamos que se desarrollaba mucho esa parte como analítica o crítica, si se quiere. Y después fui a la universidad, o sea, nos graduamos del colegio, me gradué del colegio, fui a la universidad en Bogotá, yo ingeniero mecánico de una universidad acá, es prácticamente la mejor de Colombia, que se llama Los Andes, Ujú. una de las mejores, pues, y ahí estuvo como muy bien. Tuve mucha suerte también de que básicamente yo me iba a ir a Francia a hacer una doble titulación, porque hacían esas cosas donde te mandaban en Ujú. exchange y entonces estaba doble título y me iba a ir a una de esas École de Mines y había preparado toda la carrera y había aprendido un resto de francés, ya me olvidó todo, pues, pero había aprendido mucho para poder hacer eso y tuve un problema ahí que no estuve pendiente de las convocatorias. La señora que estaba haciendo las convocatorias se fue a una licencia de maternidad, no me llegó. El hecho es que nunca me fui, no me pude ir. Y eso que me ha preparado 3 años para eso. Pero fue un hit porque comencé a vender páginas web Okay. con Simón en una empresa que se llama Imaginamos, que todavía existe, de hecho. Y eran páginas web por $50, una cosa así. Y fue muy útil porque aprendí a vender. Y esa es, de hecho, eso es fácil la falencia más grande que tiene, creo yo, o una de las más grandes que tiene el ciclo universitario, que no te enseñan a vender.
eso es trágico, o sea, es absolutamente trágico. Y entonces hice eso y también vi unas clases raras como de diseño. Todo fue muy, muy útil y la verdad, vos podés hacer una línea muy, muy clarita de el éxito que estuve después a esa cagada que no me pude ir a Francia, güey. Una línea muy, muy claritica. Aprendí a vender, aprendí el sistema, me metí en tecnología. Después salí a hacer otras huevonadas, pero volvió a hacer tecnología. Sí, estuvo ahí. Misma gente con la que trabajé, es la de, o por lo menos Simón es uno de los que trabajé después muchos, muchos, muchos años. Entonces, como dicen acá, unas por otras, ¿no? Pero de alguna manera estuvo muy, muy bien. Ay, está interesante esto, es que a veces como tú dices unas por otras, a veces cuando tenemos un fracaso, algo que no va bien, cuando lo estás viviendo es terrible. Me imagino que tú, ¿no? Prepararte 3 años sin poder ir al exchange de Francia, pues sí, o sea, no es agradable, pero después, como tú ves, a ver, lo que he logrado después es gracias quizás a no haber ido. Entonces, que es... Sí, no, si me hubiera ido a Francia no hubiera aprendido a vender. No hubiera aprendido a vender. Fue una cagadota. Y después hice una cagada todavía más grande porque yo ya estaba en tech. Recuerdo que yo no estaba muy bien conectado y yo no tenía como mucho research, no tenía como mucho vision. De hecho, tenía muy poco vision, o como muy poquita visión. Y a pesar de que ya estaba en tech, metido haciendo páginas web, después estaba como loco tratando de meterme a un Leadership Development Program de una multinacional, porque yo creía que ahí era que me iban a entrenar. Eh, y llegué muy cerquita de una en Siemens, pero no quedé, quedé como una en Cemex, pero no quedé. Y al final me fui a trabajar a Cartón de Colombia, que es en Cali también, y ahí aprendí unas vainas fuertes de liderazgo, pero si uno lo piensa de manera objetiva, eso fue una estupidez, güey. O sea, es como, sí aprendí mucha cosa de liderazgo y sí estuvo muy bueno y sí aprendí como unas vainas interesantes, pero yo perdí como 4 años de mi vida que debía estar haciendo tech. ¿Sí me entendés? O sea, y esto en 2007, Ujú. 2008, pero, pero sí, fue la cagada. Y tenía un jefe, el primero, tenía como muy poquita guía, pero sí, sí aprendí mucho de liderazgo, aprendí mucho de manejar equipos complejos. Y después me despidieron. Eso me echaron de ese trabajo. Me echaron porque, bueno, son varias razones, pero mi interpretación principal es que a mí me valía culo el molino. Yo estaba haciendo como mi carrera y era muy obvio, porque entonces, por decir algo, hice una especialización en proyectos, porque era un desastre para llevar proyectos, pero hice 100 horitas un diplomado, le llaman a eso, en una universidad en Cali. Putazo, fue buenísimo, buenísimo, porque lo que aprendí es que normalmente como vos como ingeniero te enseñan a optimizar, 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 pero cuando vos estás llevando proyectos, vos tenés que considerar riesgo. Entonces vos tenés que trabajar 10% más, 20% más, pero mitigas como el 80, 90% de los riesgos. Y ese concepto yo no lo tenía. Y eso después me subió muchísimo en Rappi porque llegaba alguien aquí a hablarme de cualquier mierda. Yo le decía, ¿cuál es el plan A, plan B y plan C? Y a mí nadie me hablaba sin plan C, güey, ¿sí? Y eso lo cogí en Cartón de Colombia en un diplomado de gerencia de proyectos y te enseñaban a hacer un poco de huevonada y a crashear programa y un poco, pero en serio, lo único que aprendí en serio fue eso. Trabajate un poquito más en mitigar los riesgos. Em, Eso fue muy útil, pero también a mí me interesaba más como hacer una especialización en finanzas. Allá les importaba un culo que yo fuera a hacer eso. Tienen todo un mindset de dejar a la gente 20 años dentro de la organización, o esa era mi percepción, puedo estar como súper equivocado. Y ahí buscaron, y entonces básicamente allá los ingenieros en general lo que hacían es que como vos tenías mira, la mayoría de gente en mi equipo y en muchos de los equipos tenían más tiempo en la compañía que yo vivo, ¿sí? Y entonces era 50 y altos y toda la vida trabajando ahí. Y esos manes hacían todo, se las habían todas, y vos los tenías que llevar bien, o sea, tenían que hacerse favores. Y entonces muchas veces yo los llevaba como si fueran de manejo y confianza y no de horas. Entonces yo, para que cuando había un mierdero se quedaran, porque ellos no tenían que quedarse, así les pagaran horas extra, no se quedaban muchas veces. Si vos no tenías buena relación con ellos, que no quedaban. Entonces yo los manejaba como, los trataba con manejo y confianza y les daba permisos remunerados de vez en cuando. ¿Sí? No los daban no remunerados, sino remunerados. Yo no ganaba nada, o sea, no era como que yo me metía un peso ni mierda. Y estos manes no estaban contentos conmigo y entonces cogieron eso y dijeron, no, Bilbao está
desfalcando a la compañía o alguna pendejada, pues algo así, y me echaron, ¿sí? Pero era más porque había tensiones por todos los otros lados, o esa es como mi interpretación, ¿sí? Y me hicieron un favor gigante. Y esa otra cosa que aprendí, y es que uno nunca puede aprovechar una transición. No hay nada mejor que las transiciones. O sea, eso puede ser como medio shocking, pero, puta, es un hit. Hay mucha gente que eso no lo ve así, pero los despidos o no, eso es una bendición. Y ni tan in disguised. O sea, es en serio, pues. Esa es otra de esas que vos podés tracear todo lo que yo hice muy bien y todas las cosas que me fue bien a ese despido. Lo puedes tracear como así cerquitica. Porque me metí a aprender, decidí como que tenía ganas de hacer un MBA en una universidad top. Quise trabajar en consultoría como para desarrollarme y también que no sabía como qué hacer bien. Y llegué a esta última ronda en McKinsey en Bogotá y llegué a esta última ronda y no quedé. Y iba a aprender a hacer trading en uno de esos. ¿Has visto las compañías de agro que también hacen un resto de trading y que el grueso de la plata la hacen en trading? En una de esas y no quedé. Hubo como 4 o 5 que no quedé. Un resto. Y la única que quedé fue en Bavaria. Y fue muy curioso porque yo me juré que nunca más iba a volver a una planta después de Cartón Colombia y lo único que conseguí fue en planta, y entonces me fui a trabajar en planta en Barranquilla. Y yo estaba muy desmotivado. Ahora en retrospectiva, yo no tenía ni el lenguaje, pero yo estaba deprimido, pero no sabía. Sí, era como que me daba pereza. Yo sentía que tenía pereza. Sí, y fue muy interesante porque puta, me volví increíblemente bueno para priorizar porque había que gestionar unos proyectos, había que hacer una vaina y yo no quería hacer nada. Y yo hacía todo sin darte mierda. O sea, tocaba hacer algunas entregas como cada 2 meses y yo hacía todo los últimos 2 días. Cuando ya estaba como contra la pared, había que pasar unos exámenes, entonces los operarios me ayudaban con los exámenes. Sí, porque no quería saber nada. Es que yo estaba como deprimido, pero fue muy interesante porque nunca hice tan poquito en mi vida y me fue tan bien como cuando hacía, porque el feedback era espectacular, güey. Espectacular. Y los proyectos buenísimos y ahí aprendí a priorizar, o fue la primera vez que aprendí a priorizar. Sí. Antes de ir un poquito más, ¿tú sabías lo que querías hacer? Porque cuando te escucho, lo que me No, llama la atención es que no vas por un lado, por otro, pero no es cierto, un plan así, un plan de vida, un camino, una no, visión, un ¿no? plan de vida. No, es que yo no tenía nada de eso. O sea, hay una cosa que sí es como para mí grave, y es que yo quería tener un impacto positivo en el mundo y yo quería hacer dinero y que me fuera bien, pero yo no creía que yo era capaz de hacer cosas como las que hemos hecho o como las que he hecho. Creía que yo era capaz. Sí, porque hay mucha mierda como tercermundista, que todo lo extranjero es mejor, ¿sí? O que hay otra gente por allá que es como si fuera otra especie, pero yo no tenía, lastimosamente, es como ese mindset así. Bueno, el mío es más un caso como de crecimiento que de claridad cuando estaba apoyo. Sí, es más de crecimiento que de claridad. Y yo sí tenía unas cosas que me molestaban mucho. Yo siempre he sido muy metalizado, como money driven, ¿sí? Pero pues obvio, eso es como la superficie, ¿no? Nadie nunca es como money driven y como la plata no existe, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo una creencia de que al pobre lo joden, al pobre lo violan, ¿sí? Al pobre se lo cagan. Entonces yo todo menos pobre, güey. Todo menos pobre. O sea, esa era la creencia que... Y entonces la ambición por hacer capital era conmensurada con el pánico, pues, de sentirme como en esa vulnerabilidad. Entonces, yo siempre he querido tener impacto, siempre he tratado de hacer cosas de impacto. Por ejemplo, las cosas que hablaremos de makers, eso es como de mucho impacto. Pero se da cuenta que había 5 opciones y 2 no generaban capital. En mi mente, eso no existía. O sea, es como si fuera, es como unos colores que uno no ve. ¿Sí me entendés? Así era como, pero es puro trauma, ¿no? Y eso era importante para mí y eso lo tenía claro, ¿sí? De que había que liderar, eso lo tenía claro, ¿sí? De que yo siempre he tenido una creencia que el capitalismo hace tal cosa de que es como si, te voy a dar una cosa como cruda, que obviamente no es verdad, todos muy iguales, todos tenemos derechos, hemos hecho unas cosas muy buenas.
al mismo tiempo, el capitalismo hace unas cosas como que el mundo es de los dueños, güey. O sea, usted es que ser dueño de pedazos de compañías o de cosas si querés ser independiente. Y entonces como yo no quería ser ni pobre ni vulnerable, ninguna de esas vainas, yo sí tenía muy claro que si había compound interest y vos puedas tener pedazos de compañía, eso es el capitalismo. Es como compound interest, compound growth. Eso es para tener un pedazo de compañía y los retornos no tienen nada que ver. No lo tenía con el lenguaje, ¿sí me entendés? Pero sabía algo de eso. Y yo era muy limitado en términos de ver qué se podía y qué no se podía. Entonces yo estaba buscando como una carrera corporativa porque yo no sabía que se podía o que yo podía tener una carrera emprendedora top, viviendo como quería y generando los retornos, más el impacto, más la... Yo no sabía que podía. Entonces los cambios más fuertes que yo he tenido es cuando, marica, yo no sabía que esto se podía. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que con todo y que fui a hacer un MBA y todo eso, una de las cosas que vi en el MBA es que ya fue muy, muy fuerte. Yo creía que cuando vos ibas a hacer un MBA, una Ivy League School o una vaina de estas, si vos eras muy bueno en una cosa, en el MBA vas a hacer promedio, average. Y lo que me encontré es que si vos eras muy bueno en algo, por ejemplo, ventas, ibas a ser igual de bueno comparado con la media en el mismo MBA. Habría otro así que también serían muy buenos, pero tu skill era tu skill, ¿sí me entendés? Y eso para mí fue muy sorprendente. ¿Por qué? Y yo ni sabía que tenía ese concepto de que todo lo foráneo era mejor. Sí, que como ese implied thinking. Y después, la otra cosa que fue muy, muy importante para mí es que trabajé en Google un verano y ve, el internship era lo más sexy que había. Tenía un departamento que se llamaba NBD, New Business Development, y eran los que, pensate que esto es como 2012 o por allá antes, trabajaban en Project Loom, Gloss, para Internet. Yo ayudé a cerrar partnerships para Google Drive antes de que saliera Google Drive, por ejemplo. ¿Sí? Entonces era como esta gentecita de business que estaba trabajando en todo lo que sigue. Eso era la mierda más cool, pero y vos tenés beta testing, ¿sí? Pero también tenés alpha testing. Ellos al beta testing le llaman, no al público, sino interno, le llaman dog fooding. Como que vos te comes vos probás la comida de tu perro, dog fooding, pero tenés uno antes que es fish fooding. Yo hacía el de antes de fish fooding, o sea, hacía ese fish fooding y dog fooding. O sea, era una belleza, tenías todos los últimos features, tenías todo testeado, cosas que no habían salido al mercado. Y fue muy, muy útil para mí para demistificar lo que era trabajar en Silicon Valley, estar en estas compañías red top. Y fue muy obvio para mí esa vez como dos o tres cosas. Una, que si vos no tenías un equipo increíblemente crack, venía una startup por ahí y te culeaba. O sea, te volvía mierda. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de eso era, había salido Groupon y Google trató de sacar su versión de Groupon y que Groupon volvía mierda, pero mierda a Google. Y yo lo veía, o sea, en tiempo real. Eso fue muy, muy útil. La otra cosa que me pareció muy, muy útil, de hecho la más útil, y eso se lo vi articular a un man que nos dio una charla, era que ese man se había dado cuenta que él era capaz de hacer un poco de cosas increíbles porque sus pares, gente que era igualita que él o hasta lower performer, hacían unas vainas increíbles. Y entonces decía, Micas, esto Micas pueden yo también. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí cuando estuve en Google y en el MBA. Yo decía, ¿cómo es? O sea, no, es como, Micas, yo puedo hacer estas mismas maricadas que pueden hacer estos maricas, solo que yo no sabía. Sí, eso yo no lo había visto. Entonces eso fue muy útil para mí. Esas dos. Y por ahí hay una tercera y era que en el MBA fue que me di cuenta que yo tenía culpa y que había sido criado con culpa. Porque una vez fuimos yo no tenía ni idea, pero fuimos a hacer una consultoría en India para una empresa como de toilets. Eso es un proyecto ahí de 6 semanas, una vuelta así que se inventan proyecto de consultoría en el MBA para no sé qué. Y teníamos un man del NBA que llamaba Bash y el Bash se dio cuenta que estábamos pagando unos rates absurdos en el hotel y el man logró que nos metieran en el Taj, que es como puta, o sea, pero no Taj Mahal, sino la cadena, pues, pero una cosa así loca. Ve, yo nunca vi tanto lujo en mi vida. O sea, como esos veranos en Google, ni allá. Ve, era una cosa absurda. Ve, eso es un palacio en un lago, todo en mármol,
Ve, vos no te crees lo que es el fucking hotel. Eso, yo, ni siquiera después en McKinsey, nunca vi un hotel así, ¿sí? Y estaba yo sentado ahí con la profesora y le digo algo como, marica, yo no sé qué hice para merecerme esto. Le digo, y ella me dice, ¿a usted cree un católico, sí o qué? Y yo, sí, sí, ahí está. Y yo era como que, pata, vení, explícame, ¿qué estás diciendo? Y ahí me explicó como muy loosely que uno lo crían pues como con esta culpa y yo siempre mantenía una culpa la tetra hijo de puta y no tenía ni idea, ¿sí? Pero no me daba cuenta. Y esa fue como el primer como vistazo de eso, un glimpse. Esa fue muy útil también. Y ya después, cuando tuve también mucha suerte y trabajé como fuerte en eso, yo antes del MBA había ayudado a montar la compañía que se llama Gravity con Simón. Fue básicamente así, estoy trabajando en Bavaria, me vuelvo, entonces estoy trabajando en Bavaria, eh, yo odiaba ese hijo de pucha trabajo, pero era que estaba medio deprimido, sí, ese era el que da 2 días al bimestre y ya, puta, vámonos. Y el día que me aceptaban el MBA renuncié, ese mismo día. Y me acuerdo que mi mamá estaba iracunda, güey. O sea, puta, güey. Y estaba yo muy bravo con mi mamá. Y me acuerdo, porque ella decía que las cosas había que terminarlas y que uno no iba a tener que hacer cosas que le gustaban en la vida. Y yo estaba, escúcheme eso, no, güey. Todavía como un disconnect muy fuerte, pero yo, whatever, seguía viendo lo que hacía. Y, y le dije a Simón, que es el CEO de Rappi, ¿qué ideas tenés? Y él tenía varias ideas y una vez, ve, hagamos esta. Y eso fue lo que me dediqué a hacer como 8 o 10 meses y arrancamos la compañía. Y vos puedes, y mis acciones de Rappi vienen de las acciones de esa compañía, porque con esa compañía arrancamos Rappi con un split de equity con una gente, o sea, eso fue de esa vez, ¿sí? Y me acuerdo que le di a Simón como, no me acuerdo si fue 5 o 15 millones de pesos, ponele, deben de haber sido 15, por ahí $4,000, que me los dio un primo me los prestó, y con eso hicimos eso, pero estaba diciendo esto era porque la otra cosa que a mí siempre me ha parecido muy útil cuando pienso en estas cosas de emprender y estos negocios, es que mucha gente, yo siento que no entiende el riesgo o malinterpreta el riesgo. Porque vos te encontrás a cada rato una persona que tiene 26 años, no tiene hijos, no tiene ni miércoles, está trabajando en una corporación o en una cosa, se quiere meter en una startup, ¿sí? Y comienzan a hablar del riesgo de que la startup salga mal, pero vos te pones a investigar en serio y si hacen 1 o 2 años en esa startup, career-wise, son mejores que si no lo hubieran hecho, va a haber más apetito por ellos en el mercado que si no lo hubieran hecho, ¿sí? Hay un potencial upside positivo, porque también se puede ir a cero, se puede caer, pero cuando mira objetivamente el riesgo, es casi nulo, si no nulo, pero interpretan como si hubiera un riesgo. Entonces, eso para mí era, en el caso específico del MBA, Mike, tengo 8 meses, 10 meses para ver lo que se me dé la gana. El riesgo es literalmente cero. O sea, literalmente cero. ¿Sí? Y eso fue muy útil para mí porque pues me permitió hacer estas vainas y anduvo bien. Aunque al principio estábamos fucking around, eso era una mentira. Eso era, al principio no, como por mucho rato, por mucho rato. No podemos ni hacer la tech, no podemos hacer nada. A ver, quizás Tenemos un, Andrés, vamos a hacer, antes de entrar a Rappi, a la creación de Rappi y todo esto, da muchos puntos muy relevantes, ¿no? De tu historia, toda esta disciplina de ser un nadador de alto desempeño, el tema de tu background católico y todo lo que conlleva con esto, la culpa, las diferentes creencias de yo no quiero ser pobre, sí, total. porque al pobre le abusan. Yo quiero tener impacto, pero casi más importante, yo quiero tener dinero, porque no quiero ser pobre. No. Es más importante impacto que dinero, pero no puede ser pobre. Exacto. Pero al final, tus experiencias profesionales, o sea, las hasta Rappi, han sido de grandes corporaciones, de empresas tradicionales o corporativos tradicionales, ¿no? Que no está Bavaria o Cartoon, no estaban como así de la ONG que busca comer el mundo, ¿no? No. Era corpo, un salario de corpo normalito. Exacto. Y después te empiezan a abrirte y a ver los blind spots que tenía, ¿no? El tema de la culpa, el tema de la creencia de no querer, que él no quiere ser pobre, etcétera, etcétera.
y de todo lo que aprendiste, ¿no? De hacer buenas ventas que te llegan a hacer rápido. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que no te la creías en todo este camino, pero poquito a poquito empezaste a ver, a decirte, "Güey, igual, ¿por qué no yo?" Ah, sí, sí. Incluso en Rappi, los primeros 2 años en Rappi yo no me la creía. Eso era Simón, algo Sebas, no sé si Felipe, pero eso era tan loco y nunca habíamos visto nada parecido, que era pura fe, pero yo no me la creía. Como el primer año y medio, 2 años, no. De hecho, yo entendí lo que estábamos haciendo en Rappi cuando me leí Blitzscaling. Yo ni entendía qué estábamos haciendo en Rappi. Ahora, y no me malentendar, no era como que yo era un borrego que iba por ahí siguiendo gente. No, marica, yo manejaba la vertical de restaurantes, que es la más grandota que tenemos, monté la operación. O sea, no, yo tenía como mega senior responsibilities y roles, sino que era todo muy, como nunca había pasado, todo eso era tan loco y yo nunca creía que nos iban a meter esa plata porque yo tenía un training, pues como más de empresa tradicional. Entonces vos ves un barril sin fondo, eso como puta se van a dar plata por un barril sin fondo y yo nunca veía rap como cuándo puta va a ser plata. Entonces yo era mucho más negativo que de lo necesario y mucho más impráctico de lo necesario. Pero después de que vos había una vez como había un libro como de quotes ahí que tenía una vez Simón en la casa y yo lo abro y el libro decía, no es que era, everything's impossible until it's done. Porque todo es imposible porque se hace. Marica, eso era uno a uno lo que hacíamos nosotros. Y después de que vos tenés como 10 experiencias, 2 experiencias, 15 experiencias en las que vos no crees que se puede, igual lo lográs. Vos no crees que vayan a hacer eso, igual lo logran. Uno ya suspendes belief y comenzaba a creer que todo se puede. Y yo solo trabajando en Rappi me di cuenta que todo se podía. Güey. Antes no. Antes, y también hay un pedazo que es muy trágico y es que el training de consultoría es un training de riesgo y de errores. ¿Sí? Entonces vos nunca pensás en step increases, nada se puede. Lo mismo el training de banca. El training de banca todo, nada se puede porque pues, puta, si los markets son en promedio efficient, pues nadie hace plata, ¿no? Entonces, todo esto markets y todo ese thinking de market, yo no entendía nada de lo que es como la gente que es capaz de llevar cosas por pura convicción. ¿Cómo cambiaste este mindset a aventarte en el mundo de las startups, un barril sin fondo, mientras te vienes de un mundo donde mucho riesgo, todo es arriesgado, ojo en que te metes? No, pero es que no es mucho riesgo, todo es arriesgado. Yo sí entendía el riesgo y mi riesgo era increíblemente bajo. O sea, yo trabajé en McKinsey primero en Chicago y después estaba en Sydney. Vivía muy feliz en Sydney. Puta, pero tuve una crisis súper fuerte. ¿Por qué? Tengo una culpa absurda, pero gigante, que yo no era capaz de vivir como artista, pues rockstar en Sydney, porque yo sentía que tenía una responsabilidad de volverme a Latam a generar empleo. Por ello a mí siempre me pareció que no había nada más bonito que crear empleo. Ya no lo siento tan así, ya siento que hay como más formas de generar desarrollo económico, no te queda específicamente empleo, pero en el momento para mí no había nada mejor que generar empleos. No hay nada mejor que eso. Y a mí me daba una vergüenza muy profunda ser un manager viviendo en Bondi Beach, que podía haber infinitos managers viviendo en Bondi Beach en vez de ir a hacer una empresita de cualquier tipo en Colombia. Me da vergüenza. El hecho es que negocié un deal espectacular y me volví a Colombia a ayudar a llevar Gravity, que era como esta precursora de Rappi, y me ganaba un platal. O sea, no tenía riesgo. No tenía, para quedamos muy específicos, me metía como después de impuestos más de $200,000 en Colombia. O sea, es como, huevón, eso es como, y eso hace 10 años. Entonces, es una de esas cosas que yo no es como que, no, me que empeñé la casa, sí, llené las tarjetas, yo no hice nada de eso. Ahora, habiendo dicho eso, yo sí soy muy arriesgado con mi cash, muy arriesgado con mi cash. Y por darte un ejemplo, una de las cosas que dice es que cuando tenía esa culpa para devolverme a Colombia, me trataron de reclutar como CEO para una compañía que vendía, no, que hacía como microloans a través de mujeres cabeza de familia. Y a mí me daba tanta culpa no devolverme a Colombia a hacer eso,
que cogí mi bono completico de McKinsey y se lo metí como un angel investment. Eso era toda mi plata, ¿sí? Y le metí como $30,000 a eso. ¿Hace cuánto vos trabajas todo el año y te dan ese bono? Y yo cogí y se lo metí a la compañía para arrancarme la culpa de no volverme a hacer eso, ¿sí? No es como que yo que te va a decir, no, marica, qué man tan risk averse en cada respecto. No, pero pues yo puedo mitigar el riesgo, pues lo hago. Y cuando yo me devolví, puta, tener un salario el hijo de pucha, igual no quería seguir trabajando en McKinsey, había mitigado mi riesgo absurdo porque una de las cosas que pasa muy bonita cuando vos trabajas en un top tier consulting firm es que vos puede que no encontres el trabajo que querés, pues nunca te va a faltar trabajo. Sí, y eso era algo que para mí era una diferencia grandota. Eso fue como el biggest, como la mayor mitigación de riesgo que yo hice. Eso acordate que era antes de saber que todo se podía, antes de darme cuenta que yo era capaz de hacer todo este poco de huevonadas. Yo decía, no, marica, tenés que ser empleable. ¿Cómo soy empleable? Volvete consultor. Y entonces, el día que yo logré esa vaina, yo dije, bueno, ya, cero riesgo, güey. ¿Sí me entendés? Cero. Lo que pasa es que después aprendí a vivir como yo ahorita y, marica, si estuviera haciendo esas cosas me pego un tiro. Sí, y hay mucha gente que lo disfruta mucho, lo hace muy bien y logran cosas muy buenas, pero no yo, o sea, no para mí, ¿sí? Y hay gente muy, muy top que hace unas vainas muy, muy buenas en consultoría. Yo simplemente no, eso no va conmigo. Entonces, me devolví, no tenía un culo de riesgo y Simón y Felipe estaban arrancando Rappi. Rappi era chiquitico y al principio trabajaba un cuarto del tiempo, después la mitad del tiempo, después full time y después me pasé. Y era una locura, era una locura, era un absurdo. Era una locura absurda que no va por ningún lado, pero también era una locura desde un punto de vista muy, muy ignorante, porque a diferencia de hoy, donde yo veo muchísimas startups, muchísimos founders, muchísimo mercado, y yo tengo por lo menos la falacia o la visión de que entiendo qué está pasando, más o menos, en el momento no tenía ni puta idea, cero, ¿sí? ¿En qué sentido? Entonces, ¿En qué sentido? pues te pongo un ejemplo, no sabía cómo se generan rondas de inversión, no sabía si una tesis era buena o mala, no sabía que era un buen business o que era un mal business, no sabía que era un world class team y un team normalito. Es que muchas de las cosas que pasan en emprendimiento, cuando vos estás parado de un punto más de inversionista, pues vos ves de todo y entonces tenés como un sense y sacas un muy buen olfato, pattern recognition, todo eso. Típicamente cuando vos sos un founder, algunos no, pero la gran mayoría no tienen ni puta idea si su negocio es bueno o no es bueno. Sí, si su equipo es bueno o no es bueno, si unit económico es un bueno o no es bueno, pues vos no sabés, güey. Y nosotros no sabíamos. Te mentiría si te dijera que sí sabíamos, ¿sí? Em, entonces, yo era absolutamente ignorante, pero eso fue cada vez creciendo, creciendo, creciendo y lográbamos unas cosas absurdas, absurdas, pero así fue puta que uno dice, eso no puede ser y lo logramos. Esto es increíble, lo logramos. Y lo más impresionante es que usualmente llegábamos a una fracción de las metas que nos poníamos, pero fraccioncita. O sea, nosotros todo esto que hacíamos que era mega increíble era como el 20, 30% de lo que queríamos hacer. Siempre. ¿Sí? Entonces era como una ambición muy grandota y una máquina de crecimiento muy fuerte. Y el impacto fue muy, 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 muy bueno, tanto en generación de oportunidades de trabajo para el poco de rapitenderos, pues que cientos de miles de gentes que se han conectado a Rappi a generar ingresos, pero también en el psique de emprendedores. Yo últimamente he compartido esto un par de veces, pero mira que unos añitos antes de que arrancáramos Rappi, un man, Andrés Gutiérrez, hizo una app que conectaba taxis y vos podías pedir taxis por tu celular, por tu app en Cali, en Colombia, perdón, se llama Tapsi. Oiga, eso para mí blew my mind. O sea, yo no sabía que nosotros podemos hacer consumer tech de alta calidad en Colombia hasta que yo vi Tapsi. Yo creía que eso no me podía. Y después nosotros hicimos eso. Y cuando nos tiramos de Rappi, yo tenía tranquilidad en ese respecto porque Tapsi existía. Si no, yo nunca lo hubiera visto. O sea, habría sido mucho más escéptico. Con todo y que teníamos un software studio y todo lo que quieras, pero nunca había visto como consumer app en Colombia. Y yo estoy seguro que para muchos emprendedores Rappi es eso. Es como mostrarles que en Colombia o en Latam se puede hacer un consumer product que vos usas todos los días o casi todos los días, que es como tan importante y tiene un value proposition tan top que se abate con todo el mundo
y logramos unas cosas muy absurdas. Por ejemplo, aquí el nivel de convenience que hay en Bogotá con Turbo, yo no sé dónde está llega Turbo, pero si alguna vez te ha llegado un almuerzo caliente en 10 minutos, eso no existe en ninguna parte del mundo. Eso es solo Rappi. 10 minutos con Turbo. Y eso es como la última evolución de, no, eso no se puede. Ahí está, güey. Sí, y con miles de iteraciones. Entonces fue muy, muy útil y es una vaina de mucho crecimiento. A mí me impresiona porque a mí a veces, digamos que esto es un podcast, pero a veces me invitan a ser speaker en algún lado, a veces me invitan a hablar de diferentes cosas y yo para mis adentros digo, y mucha gente me lo dice, es como, yo les vengo diciendo esto hace rato, sino que a vos te creen. Es tal cual, güey. Sí, es como que uno tiene más credibilidad, pero es más porque uno tuvo mucha suerte. O sea, nosotros nos pudo haber ido muy mal muchas veces, nos pudimos haber quebrado un poco de veces. Esto de la credibilidad que uno tiene, eso es medio bullshit. Es como, sí, es verdad, pues existe, la tienen, pero no es basado, o sea, te adjudican unas cantidades de habilidades, de poderes, lo que sea, vos no tenés. Sí, eso sí, sí pasa mucho. Pero ahora trato de aprovechar que tengo algo de credibilidad para avanzar los objetivos que tengo y es mucho más fácil, ¿no? Ahora es mucho más fácil. Ahora, lo que pasa es que todo el mundo, cuando uno quiere lograr algo, siempre dice, no, pero es que ojo Bilbao, entonces la gente te para bolas, pero a mí eso sí me da rabia porque es como, marica, ¿vos crees que yo fui Bilbao toda la vida o qué? Como que yo no tenía que convencer gente, no tenía que ver organizational politics, como que no quería, o sea, obviamente uno tiene que hacer eso y tiene que trabajar y a veces que me acuerdo una vez que iban a venir unos inversionistas y el puta baño estaba sucio, pues yo lo lavé, que no van a tener un fucking baño sucio con inversionistas viniendo a la oficina, ¿sí? O sea, pero a la gente se le olvida un poquito de eso. Por eso. Y esto es de los mismos creadores de, siento presión porque te va a entrevistar. Eso está todo en vos. O sea, eso no tiene que ver conmigo, ¿sí me entendés? Totalmente. No, es donde uno pone el otro, ¿no? O sea, tú te sientes inferior al otro, mientras que Sí, como tú total. dices, o sea, todos hemos lavado un baño en nuestras vidas, todos somos seres humanos y todos vamos, o sea, pero, a ver, Y algunos hemos tenido un poquito, mucha más suerte que otros. Es que hay mucha suerte, hay mucha suerte. sí, hay suerte, pero al mismo tiempo, o sea, la oportunidad de crear Rappi, de llevarla a donde ha llegado Rappi, o sea, con Simón y Felipe, lo que lograron, quizás sí hay factores, hay contextos, ya creo que es el fundador de Airbnb decía lo mismo, ¿no? Al final nosotros llegamos en el buen momento, fue esto la suerte, pero la idea ya existía de cierta manera y nosotros llegamos al buen momento, punto. Esto fue la suerte de contexto. Sin embargo, todo lo que hicieron ustedes de la ejecución y cuando nos hablas de esto, de la disciplina que tenías, saber vender, no creértela al inicio, entonces quizás un poco no tanta confianza que hace que pues le das todo y hasta no lograr los objetivos al 100%, sino al 20%, pues son factores que ayudan. Sí, lo que pasa es que yo tenía mucha suerte porque yo mucho tiempo no me creía el cuento, pero Simón sí, y no tenía ninguna duda. Entonces era muy, muy fuerte. Y yo ayudaba con muchas cosas, Sebastián ayudaba con muchas cosas, Felipe, Juan Pablo, Guille, Plaza, o sea, mucha gente. Entonces fue una cosa de equipo. Y Simón me lo dice a cada rato, como con mucha frecuencia me dice siempre, dice, Necro, tuvimos mucha suerte que nos encontramos. Y eso es verdad, como mucha suerte, mucha suerte. Ahora, hay un pedazo, y ese es el pedazo pues que es como más enredado, y es que yo ahorita, y es como una falacia, porque todo lo estoy diciendo como que, disciplina, habilidad de venta, y todo explica eso. Y no, hay un pedazo mucho más fuerte, y es que cuando yo estaba en Rappi, porque yo hace como 2 años o por ahí ya no estoy en el día a día, y no es culpa de Rappi, es todo yo y en mi cabeza, pues yo la pasaba muy mal. O sea, yo vivía en un estado de estrés impresionante todo el fucking día. Y lo que era más interesante es que yo no sabía. Es lo mismo cuando te dije que no sabía lo de la culpa, ¿No? Y de la ¿sí? pereza, O que no sabía, que estás no deprimido, ¿no? tenía, o si no tenía ni idea, yo vivía en un nivel de estrés con un sistema nervioso absolutamente desbalanceado, con una, y no era culpa de rap, o sea, era yo con yo, ¿sí?
pero yo la pasaba muy, muy mal. Y solo que no había. Y como yo tengo unos mecanismos de defensa que son muy productivos, pues el output es espectacular, ¿no? Básicamente. Porque pues, hace cuenta, te voy a dar un ejemplo de una cosa que yo no tenía ni idea, bro. Yo no tenía ni idea que yo me despertaba y cada vez que me despertaba cagado del susto o en pánico. Y yo no tenía ni idea porque en mi mente yo me despertaba con un poco de tareas y me despertaba como un resorte a trabajar. Después me di cuenta que la gente normal no se despierta como un resorte. O sea, eso de perecear en la cama, yo nunca, o sea, ve, yo voy a haber pasado los últimos 10, 12, 15 años de mi vida sin haber hecho esa mierda una vez. ¿Sí me entendés? De pronto con la novia, alguna mierda así, pero yo quedarme en la cama pensando, no, y era porque me levantaba en pánico. Y entonces quitaba y comenzaba a crush como cosas de la lista, pero no tenía ni idea, güey, no tenía ni idea, ¿sí? O hay otra cosa que era muy interesante y que para mí es muy, muy útil. Yo no tenía ni idea que tenía, que era narciso. No tenía ni puta idea que yo era narciso, no tenía ni idea, güey, ni idea. Me acuerdo que yo no sabía nada, 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 ¿sí? Y después me doy cuenta que yo tengo como un mecanismo de defensa que es un complejo de superioridad, ¿sí? Y ahora, si quieres tirar a hacer cosas grandísimas, puede que por mucho rato no te la creas, pero apenas medio te la crees un poquito, tu complejo de superioridad, me es tu mejor amigo. Yo no estoy para andar haciendo cositas chiquitas, sí, es entonces yo tengo como un resto de desbalances que volvía una mierda hiper productiva, pero hiper productiva, ¿no? Hay unos aspectos que eran súper destructivos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre fui muy, ahora mucho menos, pero siempre fui muy maltratante. Muy maltratante. Muy, 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 muy. Y tenía dos contrapesos y uno es que era que tenía que usualmente, o sea, muchísimas más veces que menos tenía razón y era más un tema de delivery. Y el otro atenuante que tenía muy fuerte es que a mí me preocupaba mucho el desarrollo de la gente. Como mi versión de no vayas a ser pobre porque te joden. O sea, yo no, pero vos tampoco. Entonces yo siempre utilizaba para que la persona se desarrollara y mitigara, o sea, aprendiera y no sé qué. Y entonces había como mucho, es como, es como que yo estoy muy preocupado porque a vos te vaya bien, pero te doy palo como un hijo de puta. Sí. Y entonces la otra era la segunda, era como la razón por la que a mí la gente usualmente o casi nunca me renunciaba. Sí. Pero casi nunca. Pero era muy, 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 muy maltratante. Y por ejemplo, yo no sabía que yo vivía con pánico. Yo pensaba que yo vivía con rabia. Claro, porque alguien hacía cualquier huevona y yo dije, este hijo de puta nos va a quebrar. Y me da una ira con ese hijo de puta y lo quería matar porque me iba a quebrar. O sea, cualquier cosa que iba pasando era, nos vamos a quebrar, nos vamos a quebrar, nos vamos a quebrar. Y obviamente eso era puro pánico, pero yo no tenía ni el lenguaje, ni las herramientas. O sea, yo no entendía nada, nada. Sí. Y me acuerdo una vez que tuve como un ejercicio de relajación. Me acuerdo que estaba en Sao Paulo y yo tengo una terapeuta que es un hit y me hizo un ejercicio de relajación, ve, y fue la primera vez que yo recuerdo haber estado relajado. Y me acuerdo que me puse muy triste y me puse a llorar porque yo dije, marica, es como que yo entendí que yo vivía sufriendo y yo pensé que yo vivía ya. No sabía que yo sufría todo el día, no no nada sino sufrir, sufrir, sufrir. Y hasta que estuve como off, dije, marica, qué gonorrea esto. Sí. Y la cosa ha mejorado mucho. Hay como muchas vainas que he ido solucionando, pero yo sí la pasaba muy mal. Gracias a Dios, la gran mayoría de tiempo yo no sabía. Sí, entonces cuando uno sabía, pues la pasa mal, porque uno es que la estás pasando mal. Ajá, ¿Sí me entendés? claro. A ver, ¿y cómo cambió? ¿Tienes esta terapeuta que te hace darte cuenta de esto? Que la vivías muy estresado, vivías en pánico. Ajá. ¿Qué pasa después entonces? No, pues es que eso es lo mismo que Rappi. Es como yo me preguntaras, ¿cómo hiciste para crecer Rappi? Venga, hicimos 500 millones de cosas con 800.000 iteraciones, con 400.000 maricadas. En términos de esta página, no fue como que una vez tuve una epifanía y no sé qué. No, bueno, ha sido 4 o 5 años de darle y darle y darle y dar. Yo por ahí tengo, aquí no lo tengo porque la presté el iPad, pero tengo un iPad como de todas las cosas que tengo y entonces como el concepto del mes.
Y entonces es como Narciso, no sé qué, o sea, es como, y hay como 20, güey. O sea, alguna cosa así como absurda, pues. Entonces yo lo que hice fue, si te lo sintetizo, lo que hice fue como extremely hardcore therapy, Ajá, ok. pero dura, dura. Coaching. Y hay unas cosas como muy, muy útiles de coaching, pues. Solo que hice psicoanálisis súper duro y también hice psicoanálisis súper duro y he hecho mucho no, pero he hecho algo de macro dosis y he hecho muchas vainas de estados ampliados de conciencia, Ujú. unos con música, con más light y unos más light, no, pues menos intensos y unos con macro, sobre todo con psilocibina y también con MDMA. Y he trabajado mucha vaina de trauma, sobre todo infancia, porque todo es ahí, ¿no? Siempre todos como lo mismo, ¿no? La misma maraña. Es como una constelación que vos tenés una cosa por aquí y después te sale otra, pero todo esto. Es como vos te das cuenta de una, es que yo ahorita tengo muchas más herramientas. Yo me doy cuenta de una cuando, te pongo un ejemplo, digamos que vos dijeras algo de mi pelo, ¿sí? Y yo reaccionara con ira profunda, odio, una cosa así, pero fue puta, o sea, una vaina completamente desaforada, completamente desproporcionada. Eso es un trauma del berraco, si fuera el caso. Porque el paralelo es decir, marica, vos tenés un pelo horrible. Y yo no tengo un pelo horrible. Es como si me dijeras que tengo el pelo verde. Eso. Pero cuando es un sore spot, ¿sí? Uno reacciona fuertísimo. Y yo ya sé que cada vez que reacciono fuertísimo, eso es una huevonada que por allá quién sabe qué puta y eso hay que caerle, porque yo no debería reaccionar así. ¿Sí me entiendes? Lo que pasa es que tenía mucho trigger, no sabía. Mucho trigger. Em, entonces fue hardcore therapy, como muy fuerte de psicoanálisis, pero mucho camello. Mucho trabajo de muchos años ya. Eso fue desde, yo llevar 4 o 5 años en esas, por Ujú. ahí. Y la otra cosa que ha pasado que es muy útil es que me, yo todavía tengo unas creencias limitantes muy fuertes, pero las voy cuadrando, las voy liberando. ¿Cómo eh, qué? y es como si fuera mi versión cuarentona del NBA. Sí, es Mm, como pero el que vos la vas resolviendo con puro conciencia y con awareness. O sea, no tenés que ir a hacer una cosa gigante para darte cuenta que podés. Entonces ahorita estoy haciendo una de esas y estoy dándome cuenta de algunas como creencias limitantes, como limiting beliefs y cagadas ¿Cómo que qué? no lo he caído, ¿no? ¿Qué tipo de creencias limitantes te diste cuenta que tienes? ¿Sabes qué? Cuál tengo una que me afecta mucho ahora y es que la excelencia cansa. ¿Sí? ¿Qué? Si vos crees que la excelencia cansa, a vos te da pereza ser excelente. Entonces es todo como half-ass. ¿Sí? Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque si yo fui nadador y para ser excelente te tenías que matar, ¿yo por qué puta voy a creer que la excelencia no cansa, güey? O sea, si es lo único que viví desde que tenía como 8 añitos, ¿sí? Pero en estos días me llamaron la atención a la posibilidad de que cuando vos te encanta una cosa y haces de excelente, lo haces con Travis y eso te da energía en vez de que te quita, entonces no cansa. Y dije, nunca lo había ni considerado. Y hay mucha cosa que yo podría hacer a un nivel de excelencia mucho mayor, pero no lo hago porque tengo esa creencia y lo hago half-assed. ¿Sí me entiendes? No es que lo haga mal, pero versus lo que podría hacer, Maika, estoy fucking around. ¿Sí? Entonces esa es una vaina esa es una creencia limitante fuerte que me he dado cuenta que tengo. Tengo una horrible en términos de cash y es que a mí me pasa una vaina, aunque ya la estoy resolviendo, y es que yo no sé por qué yo siempre creo que el dinero se va a acabar. Y entonces cuando hago dinero me lo gasto. Y entonces yo es como si fuera un tubo. Entra y sale, güey. Ahora, no es como si yo fuera un fucking futbolista compitiendo en el vestuario por la joya, ¿no? O sea, yo no me gasto la plata. Yo lo que hago es que la invierto. Pero vos me vas a decir que tengo yo ahorros, me no tengo un culo, todo está invertido. Sí, es como. Entonces, economically speaking, está muy bien. Y pues porque vos ahorras para invertir. Sí, y ahorras para tener un safety net. Yo tengo mi safety net, pero ahorras para invertir. En teoría económica, pues hay más ahorro, más inversión. Yo me salto el ahorro. Sí, pero al saltarme el ahorro es como una self-fulfilling prophecy donde me entra un plata y puede ser mucha plata. No, o sea, no importa cuánta plata me la gasto. Güey. Sí, y esa es una que estoy madurando porque ahorita tengo hijos
Y pues, marica, yo no puedo hacer un tubo con hijos. ¿Sí me entiendes? Y me estoy haciendo como unos hacks en el que el hack que me estoy inventando es darle como dinero de mujer y entonces es como el nest egg, pero, pero eso no es una solución de verdad. O sea, sí es una solución práctica, pero no es una solución al belief, porque sigo haciendo vainas de esas. No, ahí he pillado varios como fuertes. Ahí voy con unos de esos. Ujú. Ahí voy con unos de esos. Claro. Pero tengo ¿Para algunos qué? fuertes de esos de. ¿Para qué? Hubo este momento, tú dices que es como en Rappi, ¿no? Y tiramos 500,000 veces para llegar a nuestros objetivos, o sea, pero al mismo tiempo hubo este momento claro en tu vida cuando primera vez te relajaste y sentiste esta relajación y esto fue el trigger de ya llevar todo el tema de más terapia y todo lo que hiciste para eliminar quizás creencias limitantes, para empezar a relajar tu sistema nervioso. No, 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 pero yo ya estaba haciendo eso. El chiste es, ahora sigues haciendo todo el trabajo interno, ¿no? Sigues haciendo todo este trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué haces todo este trabajo interno? Porque ya entendí que sin importar cómo me sienta ahora, siempre me puedo sentir mejor. Y entonces te puedes sentir mejor, puedes tener mejor relación de pareja, puedes ser mejor papá. Por ejemplo, si yo no resuelvo las huevonadas que no he resuelto, se las paso a los bebés, Ujú. a los hijos. Entonces, marica, no toca hacer eso. Ahora, y de hecho por eso es que le comencé a entrar otra vez, porque yo llevaba como 8 meses, un añito fucking around. Como que iba a terapia, pero no hacía nada de lo fuerte, no le quería caer a nada. Había como encontrado un plato así tranquilo, como una planicie como más o menos tranquilita. Yo, marica, esta te la firmo, esta me gusta. Demos eso quieto, ¿sí? Pero ya después veo como impactos negativos que puedo tener en mis hijos. Digo, no, marica, o sea, yo no puedo no caerle a, o sea, eso no puedes hacer, no puedes no hacer eso, ¿sí? Y entonces comencé a entrarle a otras vainas y es la cagada porque es como uno es como una cebolla. Entonces cada nueva cosa que le estás cayendo, pues obviamente es más dura. Vos le caes a lo más fácil, ¿sí? Y todo lo que yo le he caído hasta ahora ha sido lo más fácil, porque pues si no a lo otro ya le hubiera caído, ¿sí? Entonces cada vez es más duro. O esa es la creencia que tengo ahorita. De pronto cada vez tener más herramientas y no es más duro, pues, pero mi creencia ahorita es que yo, por ejemplo, casi siempre hacía psilocibina, hacía hongos por ahí por mi cumpleaños y este año me lo salté. Y dije, no, la chimba, bro. Está cagado el susto de hacer eso. Vamos a ver. Y entonces, bueno, para tener un poco idea de los tiempos, ¿cuánto tiempo te quedaste así operando full en Rappi? Hasta hace por ahí 2 años, Ujú. Ok. año y medio, ¿Y cómo fue y la desde el salida? 2014 por ahí. ¿Y cómo fue la salida? Fue muy traumática, o sea, fue muy traumática. Lo que pasa es que yo me venía sintiendo muy, muy, muy mal desde hace rato y entonces yo pensaba, y entonces, acuérdate que yo no tenía un culo de herramienta, entonces yo no sabía. Y entonces yo decía como que quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar. Y yo me estaba echando este cuento de que yo quería crear un nuevo negocio, ¿sí? Como que quería cambiar de negocio, pero yo quería cambiar de vida y no sabía. Sino que lo articulaba en términos de negocio, ¿sí? Entonces me inventé un cuento de que iba a crear otro negocio y mentiras, que yo no quería cambiar otro negocio, yo quería cambiar de vida. Y trabajé muy, muy, muy poquito, como 2 años. Hice muchas inversiones, ayudé a mucha gente, seguía haciendo makers, por ejemplo, pero me daba mucho susto trabajar porque después me di cuenta, ya cuando sos consciente, pues me daba cuenta que trabajar me generaba un estrés gigante y que trabajar me volvía maltratante. Y yo no quería ni el estrés ni ser maltratante. Entonces yo no trabajaba un culo, güey. Pero un culo es nada comparado con lo que podía hacer y hacía inversiones y cuadraba cosas, pero trataba de hacerlas desde el jacuzzi. Y me fui a vivir a Fortaleza, a un pueblito que queda al sureste, al noreste de Brasil, eh, Cumbuco. Jericoacoara. Ah, Ve, es un paraíso. No, Jericoacoara queda 4 horas abajo. ok. Sí, es Cumbuco. Qué paraíso, es un apartamento ahí, o sea, es como, ve, es el sueño, es mi happy place. Y pasé 2 años como ahí. Entonces, la salida de Rappi fue dura, pero fue dura es más porque Rappi, o sea, uno siente mucha responsabilidad y yo llevaba como 2 años saliéndome. ¿Sí me entendés? Como 2 años saliéndome llevaba.
pero eventualmente sí salí y me apoyaron mucho y fue todo muy bien. Y apenas comencé a trabajar, o sea, yo venía haciendo vainas, pero yo comencé a trabajar en serio, por ahí en noviembre, o sea, o en diciembre este último. O sea, es como I'm back. Yo como 6 meses trabajando en serio otra vez. Sí, de resto estaba con miedo a trabajar. Era Ujú. lo que tenía, Y cómo básicamente. hemos aprendido de ti que llegaste a hacer las cosas sin tener realmente una visión. Y llegaste así. No, no, pero ya eventualmente sí, o sea, eso Ahora fue sí. hasta el 2016, pero ya Sí. después sí. Ah, Lo que pasa es que de- uno siempre es ciego, lo que pasa es que no sabe ciego en qué, ¿sí? O sea, yo ahorita visión de business, fine, ¿sí? Pero tengo un poco de cosas que no. ok, entonces, ¿cuál es esta visión? Bueno, no, qué buen punto, o sea, yo tengo como un más o menos norte, pero no es súper claro, ¿sí? Entonces yo, Ok. por ejemplo, porque acordate una cosa, yo apenas volví a trabajar, en serio, con noviembre, diciembre. Entonces, me gustaría que Makers fuera una organización, Makers y Mavericks, que es esta cosa donde entrenamos Future Founders, anduviera súper bien y tuviera un impacto súper fuerte. Me gustaría invertir muy, muy bien y generar mucho, mucho capital. No sé qué voy a hacer con eso, pero con eso voy a hacer una chimba. O sea, un hit, pero no sé, o sea, algo muy top, pero no sé. Si vos me preguntas qué va a hacer cuando sea grande, no sé. O sea, estoy invirtiendo y voy a invertir muy bien. Voy a asegurarme que Makers ande y que ande bien. ¿Pero qué voy a hacer con eso? No, yo no sé qué voy a hacer con eso. Todavía. Apenas volví a trabajar, entonces no, es fine. Y Makers, si yo te doy la visión de Makers, es un hit. Y si te doy la visión de lo que estoy haciendo en Investing, es un hit. Pero si yo algún día tengo la suerte de encontrarme con $100 millones, ¿qué voy a hacer con eso? Eso no sé. Y no voy a guardarlos. Sí te lo aseguro. El tubo, ¿no? Algo vamos a hacer con eso. No, pues no lo voy a, o sea, no lo voy a votar, pero cuando vos haces dinero de verdad, eso es de la sociedad, o no es tuyo. O sea, ojo, toca ponerlo a trabajar, eso es energía comprimida de mucha, mucha gente. La bola de energía comprimida, mucha gente la tenés que poner a andar, no guardar, ¿sí? Entonces, pero no, yo todavía no sé qué voy a hacer cuando grande. ¿Por qué regresaste a trabajar entonces? Por varias razones. No, pues primero si uno tiene que ser productivo y hubo una cosa que me preocupó mucho que era, o sea, yo acabo de tener 2 bebés, tienen 3 mesecitos y yo una vez me vi en la casa y dije, yo voy a tener 2 hijos que ven al papá rascándose las bolas en la casa, güey. O sea, un absoluto potencial desperdiciado. Yo no puedo dar ese ejemplo. Vos no puedes ser un papá que no hay nada, güey. ¿Entendés? O sea, es como, entonces ese fue un pedazo. El otro es que lo disfruto. O sea, a mí me gusta. Está bien. Ay, todavía tengo culpa. Entonces me siento como mal pudiendo hacer unas cosas muy top y no haciendo nada. Porque la gente sí se beneficia de las cosas que vos haces. Sí, entonces, digamos que yo hubiera hecho 0, 0, 0, 0, 0, 400 makers, no hubieran tenido la comunidad que tienen, que hicimos en los últimos 2, 3 años. Ujú. Y sí, 400 no es tanto, y sí, versus lo que pudimos haber hecho, pues no es tanto. Pero ya vamos a comenzar a darle más grande y hacer una cosa más grande y hacerlo más fuerte. Sí, em, pero también tengo culpa. Y la otra que tengo es, greed. También me sirve la platica. Todo sirve, es por todo lado. Y la que digo que uno no puede ser inútil, la otra yo creo que uno puede tener un impacto muy, muy, muy fuerte. Y, si, no- y pues imagínate si uno está en la posición mía y no hace cosas buenas, pues puta, ¿quién las va a Mm, hacer, güey? Pues no es culpa, es ¿Sí me entendés? responsabilidad. Sí, para mí hijos son primos. Entonces, porque vos en serio, ¿qué responsabilidad tenés? Claro, acabas de En decir. serio, en serio, en serio, en serio. Pero es la No, no, cosa pues es es que tú. sí, pero eso es un belief mío. Si vos lo miras de manera objetiva y te paras por ahí en, no sé, cualquier galaxia Andrómeda y miras para acá, ¿cuál es la responsabilidad de este marica? No hay que existir, no te cae nada, güey. O sea, ¿sí me entendés? Pero aquí pues uno va y se inventa un poco de cosas. Pero por eso volví a trabajar. Y también porque me sentí con confianza de no ser maltratante, o por lo menos muchísimo menos, y de poder trabajar sin estrés y sin pánico. Entonces yo ahorita trabajo sin estrés y sin pánico. Creo que en proporción de maltratante debo ser por ahí el 5% de lo que era antes, más o menos. En nivel de intensidad máxima, por ahí el 20% de lo que era, o sea, el pico de otro, ahorita es el máximo, el 20, no, el 10.
en frecuencia para el 5. Entonces, a esto, es que lo que pasa, estoy aprendiendo a trabajar. Yo solo sabía trabajar con pánico, entonces estoy aprendiendo a trabajar sin pánico. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Que el pánico era la energía que te hacía mover, ¿no? Y desde todas las creencias, toda la culpa que Ujú. podías tener, o sea, era esta energía que al final, una energía que muy desgastante, pero Sí, sí. estabas tan, y aquí usando una palabra un poco de psicología, estabas tan disasociado que no lo sentías hasta que te diste cuenta de esto. Ah, sí, sí. Ahora, ¿cuál es la energía que te está empujando? Ahora tengo algo de ese impacto, algo de goce, algo de greed, y y yo soy muy dissociated, pues, asociado, pero mucho menos que antes. Mm, Sí, soy muy narciso, pero mucho menos que antes. Tengo mi mega complejo de superioridad, pero menos que antes. Yo doy como, hace cuenta que yo antes era una limonada bien, bien ácida, ahorita doy como una limonada aguada, ¿sí? Y eso lo que te da es, o a mí por lo menos, me da mucha claridad. Yo ahorita me invento unas cosas, como que tengo unos problemas que son como complejos y por la mañana me levanto y la primera hora es súper valioso y se me ocurren unas vainas y resuelvo así. Y son golazos, pues. Golazos. Eso no me pasaba antes. Eso no me pasaba antes. Entonces tengo como más claridad, mucha más claridad. Y Eso es más o cierto, menos. cuando hablabas de tus hijos, yo sentía que venía mucho de ahí también, de qué quieres dejar como imagen de papá a tus No, hijos. sabes que yo no sé, o sea, sí, es así, pero es que yo creo que el trabajo que tengo que hacer hacia los hijos, mis hijos, es personal. Ajá. El del trabajo no va a ser muy relevante. Bueno, viste, el marica trabaja, produce, hace algo útil, pero, o sea, pero es un check muy fácil, no hace nada. Sí, es como que agrega valor, pero lo que yo tengo que hacer con mis hijos es uno a uno con ellos, no ir a trabajar con otra gente, pues por lo menos así lo siento. Y no estoy muy preocupado por su estabilidad financiera futura. Chinos van a estar bien. Es más como conexión y eso es más como trabajo del otro. No es. De hecho, me preocupa más llenarme un poco de pendejadas y de excusas para no estar con mis hijos. Me preocupa más que trabajar como para darle ejemplo. ¿Sí me entendés? Ujú. Eso me preocupa mucho más. Me preocupa más estar desconectado y no estar. Y yo no tengo excusas reales para no estar. Ok. Mm. Y un poco, aunque ahora estás trabajando por gusto y por free por muchas razones, ¿dónde te quieres ver en 5, 10 años? A mí me gustaría tener por ahí un par de proyectos de estos que andan muy bien, andando muy bien, como el de Makers. Estamos haciendo otra vez en Entrepreneurial Investing, que es para entrenar gente. Entonces me gustaría que un par de proyectos estén andando como muy bien, dos, tres. Me gustaría tener y me gustaría estar muy, muy capitalizado y con claridad de qué es lo que voy a hacer. Eso, como que qué voy a hacer con eso. ¿Sí me entendés? Pero eso no lo tengo ahorita. Eso en términos de business. Y me gustaría como tener muy buena relación con mis hijos y estar como mucho mejor, que no sé cómo se verá, pues, pero mucho mejor, digamos, psicológicamente, para estar como muy bien ahí. Y me gustaría como tirar mucha vacación, o sea, muchas vacaciones. O sea, en esto tengo una amiga, en eso hablé con una amiga, ve, ¿dónde estás en Barcelona? Y yo, ¿qué puta en Barcelona? No, voy para París a los Olímpicos. Y a mí nunca en la vida se me pasó por la cabeza ir a los Olímpicos. Es como esa, yo no sabía que eso se podía. Obvio se podía, pero en mi mente como que no me podía. Bueno, no me vuelvo a perder unos fucking Olímpicos. Nunca. O sea, próximo son LA, los siguientes no sé dónde puta sean, pero yo también voy. Entonces como hacer como mucho de eso, ¿sí? Y aprender a hacerlo con niños. Vamos a ver cómo era eso. Eso es básicamente lo que estoy pensando ahorita. No lo he pensado mucho. A mí, vos sabes hace cuánto a mí no me preguntan dónde te ves. Eso es una pregunta de entrevista de como corporativo, ¿no? Sí, esa pregunta no me la habían hecho hace como 10 años. Entonces no la he pensado. No la he pensado. Voy a echarle cabeza, me voy a llevar esa tarea porque está útil. Ujú. Hace también mucho tiempo que no preguntaba esto, pero cuando empezamos el podcast siempre preguntaba esta pregunta para hacer un poco un medley de las respuestas, pero en tu caso me gustaría saber para ti, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito es
satisfacción y realización personal, emocional, eh, profesional y potencialmente espiritual. Sino que yo esa vaina no la he desarrollado, entonces la verdad no tengo ni idea qué era eso. Pero especulo que es por ahí. Ajá. ¿Y realización qué significa para ti en cada uno de estos aspectos? No, es básicamente eh, vivir como se quiere, alcanzando las cosas que se quieren o trabajando o dedicando su tiempo a las cosas que se quieren. Y desde un punto de vista de autoconocimiento y de estar bien, no compensando traumas, que es bien diferente, ¿no? Una cosa es existir compensando traumas con una cabra saltando de trauma en trauma y otra es desde el goce, ¿no? O sea, es porque uno quiere, no porque está, es porque uno quiere X, no porque uno quiere evitar Y. ¿Sí me entendés? Es como hacer plata para ver más vainas, no hacer plata para no ser pobre. Es como por darte un ejemplo chimbo, pues. Ujú. No, es lo mismo que hablamos, de dónde sale esta, quizás la energía de, o sea, de trabajar, si sale del pánico, del estrés, o si sale desde otro lugar, de yo hago todo esto Bueno, para crear impacto. de la Ah, emoción y el excitement sí, exacto, total. exacto. Muy bien. Wow, casi llegamos al final de esta entrevista, Andrés. ¿Y qué pregunta no te hice que te hubiera gustado que te hiciera? Mm. Que cómo me pueden ayudar a la misión que estamos llevando en Makers, ¿sí? Y si hay alguien que quiera apoyar esa visión de entrenar futuros emprendedores y emprendedoras de LATAM, vamos a hacer proyectos con el BitLab y con otras bilaterales, multilaterales, y vamos a recaudar algo de fondos. Entonces, si quieren hacer eso, que me escriban por LinkedIn, Andrés Bilbao, y algo nos inventamos seguro para empujar eso. Buenísimo, buenísimo, pues seguro. Entonces busquen a Andrés Bilbao en LinkedIn si quieren invertir, si quieren apoyar a Makers. Creo que el mensaje ya lo pasaste. Muchísimas gracias, Andrés. Súper interesante esta entrevista. Gracias por contar también realmente sin filtro por todo lo que pasaste. También estas dudas, estas creencias limitantes, estos traumas que pusiste sobre la mesa, que creo que en este mundo del emprendimiento nunca se hablan o muy poco. Entonces creo que es súper importante que alguien como tú, que sí tienes esta credibilidad, si la quieras o no, pero sí está, pueda hablar de esto. Pueda hablar de esto para que los que están pasando por esto, que quizás están sintiendo lo que tú dices o quizás no lo sienten ahora, pero escuchándote lo van a empezar a sentir, pueden darse cuenta de lo que están viviendo y se pueden inspirar de cómo tú lo manejaste Claro que sí. en tu vida y cómo el impacto que tuvo. Entonces, la verdad, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Nicolás. Y gracias por el podcast que estás haciendo. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoressinfiltro.com. Hasta la próxima.